decir, bueno, yo puedo perdonar. ¿Por qué? Porque antes a mí ya me perdonó mi Padre que está en los cielos. Y nos toca un tema aquí, la clase, acerca del liderazgo. Y nos dice que el liderazgo de la iglesia juega un papel muy importante en el tema del perdón. Es muy importante porque el líder tiene que estar atento, tiene que estar visualizando, tiene que estar vigilando, tiene que estar analizando. ¿A quién? A la grey, a la congregación. Por eso es muy importante que el liderazgo tome en cuenta esa parte importante que es saber si alguien necesita que se le guíe o que se le encauce o que se le enseñe hacia el perdón. Es muy importante que el líder tome mucha atención, mucha precaución. Ahora, dice, un espíritu perdonador. En 2 de Corintios, en los versículos del 5 al 11, yo rescaté estas palabras. ¿Qué es lo que tiene que hacer un líder? ¿Qué es lo que tiene que hacer los líderes de la iglesia? ¿Verdad? Dice que debe tener ante el pecador o ante el que cometió la falta o ante el que cometió la ofensa o el agravio. Dice que tiene que tener misericordia. También tiene que tratarlo o tener amor hacia el pecador, hacia el que cometió el agravio. Restaurarle, proveerle consuelo, sensibilizarlo para que éste a su vez llegue al arrepentimiento. Eso es lo que debe hacer un líder. Ahora, que es lo contrario, lo que no debe hacer un líder, lo que no debe hacer los líderes de la iglesia es no culpar al agraviado, al que comete el agravio, la falta, la ofensa, no culparlo, no rechazarlo, no avergonzarlo, tampoco no castigarlo, no echarlo a los brazos de Satanás. ¿Y cómo es esto de echarlo a los brazos de Satanás? El hecho de tratarlo de manera que es culpable o avergonzarlo o hacerlo sentir mal, ridiculizarlo. ¿Qué piensa una persona con tal trato? Esta persona lo que diría, bueno, pues creo que aquí no quepo, creo que de aquí no soy y se puede ir. Pero al irse está como yéndose al mundo o retirándose del camino de Dios. ¿Por qué? Porque no encontró ahí la misericordia, el amor. Sin embargo, bueno, nosotros como líderes, nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que saber tratar con este tipo de situaciones del perdón, ya que el perdón es muy importante y nosotros nos podemos sentir satisfechos, gozosos, disfrutando del perdón de Cristo, el perdón que Dios nos dio a través de Cristo. Tenemos que sentirnos contentos de tal manera que esto que el Señor ha hecho con nosotros, lo hagamos así con los demás. Bien, seguimos. Tenemos aquí lo que es confesión, perdón y sanidad. La confesión, dice, confesión y limpieza, dice el inciso A. Y nos estamos basando en 1 de Juan, capítulo 1, de los versos 5 al 10. ¿Qué nos dice ahí? 1 de Juan nos dice que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. También nos dice que el sacrificio vicario nos ha dado la limpieza. Ese sacrificio en la cruz del Calvario, es esa sangre derramada, nos ha dado la limpieza, nos ha dado nos ha dado la luz que es el reflejo de Jesús en nosotros. Así que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, ¿verdad? Así que si Él perdona. Y es en una misma línea, en una misma posición, una misma palabra. No el humano. El ser humano
puede decir, bueno, déjame pensar si te puedo perdonar, déjame pensar si me convences, pero el sacrificio de Cristo, siempre recordemos esa parte, el sacrificio de Cristo. Ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, dice, nos ha hecho limpios. Y el que está limpio, ama a su prójimo, perdona a su prójimo. Confesar que tenemos comunión con Jesús, ¿verdad? Tenemos que confesarlo. O sea, si Dios me perdonó a mí, ¿verdad? Nosotros debemos perdonar a quien nos ofende, perdón. Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos. Eso nos dice Primera de Juan. Y no practicamos la verdad. Así que nosotros tenemos que practicar lo que hemos recibido. De todo lo que usted ha recibido es lo que va a practicar. Si ha recibido perdón, dé perdón. Tenemos que hacerlo. Hemos dicho al Señor, heme aquí, Señor, aquí estoy. Y le hemos dicho, hágase tu voluntad. Por lo tanto, tenemos que dar perdón. Ahora, la sangre de Cristo dice que nos limpie de todo pecado. Eso es lo que hace la sangre de Cristo. Y no nada más a los que ya estamos adentro, sino también a los que están afuera. Si confesamos nuestros pecados, dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que hace nuestro Dios. Eso es exactamente lo que debemos hacer nosotros también, puesto que somos luz porque Él es luz. Amén. Así que pasamos a la siguiente. Tenemos aquí la confesión, oración y sanidad. Y Santiago nos dice lo siguiente: si está alguno enfermo entre vosotros, dice, llame a los ancianos de la iglesia. Esos son los líderes, los ancianos. Y oren por él, ungiendo con aceite en el nombre del Señor. Eso nos dice Santiago. Otra cosa que nos dice también, dice, la oración de fe salvará al enfermo. Es bien importante la oración. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a arreglar la situación del tal, ¿verdad? Murmurando o hablando de uno mismo, o sea, de palabra nuestra, sino que hay que ir en oración. Hay que ayudar al enfermo, es decir, al que ha cometido el agravio, al que ha cometido la falta. Orar. Dice, y el Señor lo levantará, porque no somos nosotros quien hace el perdón por nosotros mismos, sino que es Dios. Es el Espíritu Santo que nos enseña, nos ayuda a perdonar al que ha cometido el agravio. Dice, lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. De la misma manera en que hemos nosotros sido perdonados, de esa misma manera nosotros tenemos que perdonar a los demás. Ahora, destacar la importancia de la confesión a Dios cuando el ser humano peca. Aquí está la realidad. El Señor no solamente ha lanzado la palabra, no ha dicho la palabra solo por decir, porque la palabra de Dios nunca vuelve atrás vacía, siempre trae fruto. Y si en esta ocasión estamos hablando acerca del perdón, por lo tanto, nosotros tenemos que saber que ese perdón no lo hemos recibido de cualquier persona, ese es el perdón de Dios. Por lo tanto, nosotros, al confesar que Él es nuestro Padre, al confesar que se haga su voluntad en nosotros, estamos permitiendo, ¿verdad?, que Él trabaje en nosotros. ¿Para qué? Para ayudar a otros, para ayudar a los demás, para ayudar al que lo necesita. Y una de las partes importantes dice, la oración. Y como dice la primera cita, dice, amándonos,
con misericordia, perdonándonos con misericordia, con amor, ¿verdad? Así que, bueno, yo creo que cada uno de nosotros hemos leído lo que es la oración modelo, la que nos marcó en el primer momento que les presenté, la oración modelo. Sigamos practicando la oración modelo, pero con la esencia misma que está adentro. No tiremos por la borda este momento o esta palabra que es el perdón. El perdón es bien importante porque el perdón nos libera, el perdón nos alivia, el perdón nos limpia, el perdón nos ayuda a seguir adelante y sobre todo, el perdón nos ayuda, ¿verdad?, a llegar al Padre. Hasta aquí mi parte, que el Señor le bendiga y yo creo que si alguien considera que el Espíritu Santo, ¿verdad?, le inspiró alguna palabra, puede participar en este momento, puede expresar lo que usted ha sentido. Porque el perdón nos beneficia, ¿verdad que sí? Ahora, ¿usted cree que es muy difícil perdonar? Pues a ¿Hay veces, alguien? ¿no? Sí. Amén, amén. A veces sí cuesta trabajo, pero yo creo que como cristianos es parte de los fundamentos que Dios nos da, ¿no? Porque creo que esta palabra es muy importante justamente porque yo creo que si no perdonamos también a los que nos ofenden, pues difícilmente podremos ver el rostro de Dios, ¿no? Entonces, pues el perdón es incluso hasta un beneficio para nosotros, nos hace libres y a la par pues nos acerca más a Jesús, ¿no? Nos tiene ahí cerca de Él. Amén. ¿Usted considera que es una necesidad perdonar? Alan, ¿tú consideras que es una necesidad perdonar? Sí, sí, es necesario. Si algo aprendimos de Jesús cuando vino a la tierra es que pues, él perdonaba, ¿no?, a todos los que habían causado algo. Entonces, quiere decir que el perdón es algo muy importante para la vida de todas las personas. Lógicamente, perdonar sí considero que es un poquito complicado porque pues se contrapone a lo que el espíritu quiere. Entra dentro de los deseos de la carne estar siempre en iras y contiendas. Entonces, pues si lo vemos del modo no espiritual, es muy complicado. Por eso que mucha gente vive así su vida, ¿no? No, sin perdonar a aquellos que le han ofendido. Y a veces hasta les dicen, es que no lo voy a perdonar porque eres un tonto si lo perdonas o si la... Entonces yo creo que esas manifestaciones pues son, como lo decía Gálatas, ¿no? Son deseos de la carne, el estar en iras y contiendas, pero cuando uno antepone las cosas del espíritu, entonces el perdón surge de la naturaleza de manifestar el fruto, ¿no? Así es. Como el relato de ese hombre que tenía una deuda y le fue perdonada la deuda. Y cuando él sale de ese lugar, él se encuentra a alguien que le debía una menor cantidad. ¿Y qué es lo que hace este hombre? Se ensaña y dice, y págame, y págame. Así es de que así no es el actuar de uno que ya ha sido perdonado. Estaba actuando al contrario, ¿verdad? Así es de que, otra pregunta, ¿quién se beneficia con el perdón? ¿Quién se beneficia con el perdón? Si yo doy el perdón, alguien me cometió agravio, alguien cometió una falta contra mí y yo doy el perdón. ¿Quién sale beneficiado? ¿Quién se beneficia con este perdón? Genoveva, ¿estás ahí, Geno?
¿Puedo hablar? Sí, claro que sí, hermana. Adelante. Yo creo que el perdón es muy vital, esencial para todo aquel que ha conocido a Dios. Porque si nosotros no perdonamos es porque no hemos conocido a Dios. Y si no hemos conocido a Dios, pues estamos, pues, tristemente, pues, perdidos. Porque mismo Dios nos dice, ¿verdad? Que si tú tienes algo contra alguien, deja lo que traigas, ve, regresa, pídele perdón y luego vienes. O sea, Él no se agrada de nada si nosotros antes no perdonamos. Y el perdón nos lleva a conocer a Dios, a poder tener esa plenitud de podernos acercarnos a Dios confiadamente, porque cuando no podemos perdonar, pues siempre estamos ahí como turbados, pensando en el agravio que alguien te hizo. Pero cuando nosotros perdonamos, quedamos libres, Amén. libres. Y eso Jesucristo, Él ya vino a pagar para que seamos libres. Y nosotros, si no perdonamos, nos atamos a esa persona que no hemos podido perdonar. Por eso es que es importante, que es vital que nosotros podamos perdonar para poder amar. Y si no amamos, dice el Señor, el que no ama no ha conocido a Dios. Así es que todo el perdón nos lleva a poder amar y poder conocer a Dios. Así es que es muy importante poder amar. Dice la Biblia, ¿qué de bueno tiene que ames al que te ama? Ama al que no te ama. Entonces sí, es muy importante el perdón. Como lo quieramos ver, si no perdonamos, el que no perdona, o sea que no ha conocido a Dios, así de fácil. Entonces es muy importante amar. Así es mi hermana Raquelito. Gracias, Dios le bendiga. Amén. Muchas gracias por su participación. Así que nos beneficia, ¿verdad? Que nos beneficia perdonar. Nos Amén. beneficia a nosotros y a la vez le quitamos la carga a aquel, ¿verdad? También, Y no somos atados a Él. exactamente, no estamos atados. Y nosotros hemos sido libres en Cristo Jesús, ¿verdad? Hemos sido Amén. libres. Ahora, ¿usted considera que es más difícil perdonar a un familiar que a alguien que no es nuestro familiar? Al final de cuentas es lo mismo, porque dices, ¿cómo que es mi familia y me hizo esto? Me cuesta más trabajo, ¿no? Pero no, porque es lo mismo, o sea, el que es tu familia y el que no es tu familia. Te duele más porque es tu familia que te haya hecho algo, o sea, sí es como que más profundo el dolor y porque siempre lo estás viendo, pero pues es lo mismo al final de cuentas. Al final de cuentas, exactamente. Así que aquí lo que dice la clase acerca del perdón, dice que el perdón es cancelar la deuda. Así que imagínense, Dios nos canceló la deuda. Dios nos Amén. perdonó por completo. ¿Y cómo no hacerlo nosotros con el prójimo? ¿Verdad? Con el deudor o con el que cometió la ofensa. Dice, es cancelar la deuda, quitar la barrera, no acordarse más de aquello. Porque de tal manera que si nosotros nos acordamos, ¿verdad? O volvemos como a abrir la herida o como a abrir el camino otra vez. Y si Dios ya nos perdonó, y como dice aquí la definición, es cancelar la deuda. Si Dios nos canceló la deuda, hemos sido libres, liberados, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Le decimos a Dios, hágase tu voluntad, Señor, hágase tu voluntad. Y casi siempre en la oración nosotros metemos esa palabra, hágase tu voluntad, Señor, pero terminamos haciendo la nuestra. Así que se quita la barrera, ¿verdad? Y bueno, yo creo que queda claro para cada uno de nosotros que si nuestra deuda fue saldada, saldemos la deuda. Si es que tenemos por ahí alguna deuda, saldemos la deuda. Porque todos queremos ver en un momento dado el rostro del Señor, ¿verdad? Todos queremos ir a su presencia. Por lo tanto, ese puntito
esa palabra que es corta, perdón, ¿verdad? Tenemos que llevarlo a cabo. Tenemos que practicarlo. Tenemos que tenerlo en cuenta. Muy bien, pues yo creo que ahora sí yo dejo este lugar a Quetzali, al pastor, no sé quién va a tomar el lugar. Que el Señor les bendiga. Y una cosa más, yo no hubiera hecho esto posible si no hubiera sido porque tengo sentada a mi mano derecha a mi hija. Así de que en todo lo que es técnico o tecnológico, la tengo a ella siempre a mi derecha. Y lo que tiene que ver con la vida espiritual y la vida secular, yo estoy a la derecha de ella. Así que doy gracias a Dios por esta oportunidad. Que el Señor les bendiga. Saludos a su hija y a su esposa. Amén, gracias. Gracias, hermana Raquel, por habernos compartido esta noche, esta palabra que yo creo que es muy importante para todos los que estamos escuchando, ¿verdad? Porque tal como usted lo mencionaba y como lo mencionaba nuestra pastora, este perdón es el reflejo de nuestra vida cristiana y es el reflejo de lo que nosotros sentimos también por Dios. Y aunque a veces sea tan complicado y tan difícil, yo creo que todos los días debemos irnos a dormir con este pensamiento de pedirle perdón a Dios por alguna ofensa y por ponernos a cuentas con Él, ¿verdad? No sé si para ir cerrando alguna otra persona tenga algún comentario, nuestro pastor, no sé, nuestro pastor Esaú también que está aquí, nos acompaña esta tarde. ¿Alguien más que quisiera dar un comentario para ir cerrando esta charla? Bueno, solamente recordar que la confesión es una disciplina espiritual. Alguien lo manejó como si fuera el pase de lista en la mañana y el pase de lista en la tarde. El entrar en la mañana a trabajar, casi siempre checamos tarjetas en algunos trabajos. Y en las tardes, cuando se sale, se vuelve a checar tarjeta. Entonces, en la mañana el platicar con Dios, el hacer confesión, y en la tarde es algo semejante. Es una disciplina, no es sencillo levantarse y decirle al Señor qué quieres que haga, ni tampoco es sencillo en la tarde decirle, perdóname por lo que no hice y que tengo que hacer. Entonces, busquemos la manera de cómo vivir en la confesión. Y respecto al perdón, solamente recordar aquella parábola del hombre que debía poco y que debía mucho. Al que debía poco, el que debía mucho se le perdonó toda la deuda, pero él no quiso perdonar al que debía poco. Como decía Raquel, el Señor nos ha perdonado grandemente como para no perdonar a nuestros semejantes, que en realidad nos deben menos de lo que debíamos a nuestro Dios. El Señor les bendiga. ¿Alguien más que quiera tener algún comentario y cerramos? Bueno, si no tenemos más comentarios esta tarde, ha sido todo un gusto que nos pudieran acompañar en esta clase de educación cristiana, en este conversatorio. Es un gusto para todos nosotros poder verles, poder escucharles y sobre todo pues seguir aprendiendo sobre toda esta vertiente que son las disciplinas espirituales, ¿verdad? Una vez más, muchas gracias, hermana Raquel, por traernos la bendición de esta clase y gracias a todos los que nos han acompañado. Que el Señor les bendiga y bueno, vamos a cerrar la sesión aquí. Un abrazo para todos y bendiciones. Gracias. Amén. Dios les bendiga.